Chuta, que luego. Hola niños, Hola, hola, hola. ¿cómo están? Bien, bien, ¿y usted? Bien, aquí, bien, esperando. Oye, esta es mi última clase. Así que esperando. Ya niños, avisos comerciales, ya. La próxima semana, el día 23, es la prueba para los rezagados. Ahora, en el curso de ustedes tienen súper buena asistencia a las pruebas. Esta vez destiñeron y faltaron 4, porque otra vez me han faltado 2, así. Faltaron 4, ¿ya? Así que para que le comenten a los compañeros que no asisten a clase, se supone que los profesores también tenían que comunicarles que el día miércoles 23 de junio es la prueba para los rezagados. ¿Listo? Ya. Segunda, antes que se me olvide, yo les había comentado también que la última prueba la haría el día 1 de julio. Me lo tenían que confirmar de UTP, así que estamos listas con la fecha. El 1 de julio se aplica la última evaluación y salimos después de vacaciones, ¿ya? Así que para que lo anoten, por favor, grande, porque algunos que tienen una memoria de pollito y se les olvida, así que anoten, por favor, las dos cosas. Prueba para los rezagados para que le cuenten a sus compañeros, pero pues, sobre todo la última prueba, la número 4, sería el día 1 de julio, jueves 1 de julio, si alcanzamos a hacer un poquito de retroalimentación, ¿no es cierto?, en la clase de ese día. Por eso yo las voy a poner, voy a hacer todo lo posible por colocarlas los días jueves, para alcanzar a hacer la retroalimentación. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Ahora, voy a compartir con ustedes. Ven que se me olvida, igual lo voy a recordar ahora. Para esta última prueba entran también 3 clases. La clase de la semana antepasada, cuando empezamos a hablar de los ecosistemas y la energía, ¿ya? La clase de hoy, que tiene que ver con fotosíntesis, y la próxima clase, ¿ya? Que ahí vamos a terminar fotosíntesis seguramente, y hasta ahí entraría entonces en la prueba, ¿no es cierto?, de la prueba número 4, la última prueba del semestre, ¿ya? Ahora, de la prueba número 3, hubo rojos, ¿ya? Sí, en el caso de ustedes hubo 10 rojos y el promedio de la nota de 4,7, ¿ya? No hubo 7 y tengo 3 sobre 6. Y hartos 5, hubo varios 4, hartos 5, y algunos 5,9. Entonces, yo no le he puesto la nota de la tarea. Ahora, de las tareas, ustedes mandaron, a ver, no la anoté acá, ¿dónde la anoté? Ya, no mandaron muchas tareas. Son poquitos los que mandaron la tarea y que se incluyeron en Classroom. Así que lo otro que les pido, por favor, métanse a Classroom, ¿ya? Y si se envían, se les dan cosas, por favor, háganlas. Si sirven, no están de más. Si tienen duda, por Classroom pueden preguntar, ¿ya? Para que vayamos sacándole el jugo a Classroom, nos sirva, ¿no es cierto?, y podamos interactuar cuando no entienden algo. ¿Listo? Ya. Voy a mencionar algunos temas los que como más fallaron en la prueba, ¿no es cierto? Así que voy a compartir el PowerPoint con ustedes para ver si hacemos algunas pequeñas anotaciones, una pequeña retroalimentación sobre estos temas. Así que, a ver, ahí. Bueno, dentro de los temas, ahí voy a compartir. Bueno, aquí tendría que decir no 15, ahí tendría que decir 17, en realidad. Porque yo tuve antes la clase con los compañeros, ¿ya? Entonces, voy a compartir aquí. Ahí.
Ya, puse retroalimentación. Me llamó la atención, por ejemplo, que no tuviesen claro sobre la relación Darwin y Wallace. ¿Alguien me podría recordar, no es cierto, cómo se conocieron? Voy a ponerlo así, tal cual. Relación Darwin-Wallace. ¿Cómo se conocieron ellos? O sea, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo llegaron a conocerse? Si mal no recuerdo, Wallace le ¿Con había sus enviado teorías? una carta a Darwin por su Exacto, le trabajo. manda. Sí, tiene que ver con las teorías. ¿Y por qué fue que Wallace le mandó una carta a Darwin? ¿De qué le habla en esa carta? ¿De qué era que le hablaba? ¿Era para conocerlo, para saber cómo estaba su salud? ¿Mm? ¿De qué le habla en Creo esa que era carta? para incentivarlo a que publicara su libro. Ya que la teoría No, que él había hecho se parecía mucho a la de Darwin. exacto, era porque, bueno, en ese tiempo ya se sabía, ¿no es cierto?, de las ideas de Darwin, no completamente, no como ya aparecen en su libro y todo, pero, ¿no es cierto?, Eh, ya se sabía de cómo él pensaba y todo lo demás, y Wallace le escribe una carta a Darwin para decirle, como dice el compañero, precisamente que de las ideas que él tiene sobre, ¿no es cierto?, la evolución de las especies por selección natural. Entonces ahí, ¿qué dice Darwin? Oh, tenemos la misma idea, entonces me apuro y yo publico mi libro, no vaya a ser que esto se le ocurra publicar algo también, hacer una publicación, y finalmente Darwin publicó su libro y él quedó como, ¿no es cierto?, quien planteó la teoría de la evolución por selección natural, ¿ya? Pero en el fondo, los autores de ¿no es cierto?, de esta teoría son ambos, ¿ya? Entonces, ahí está la relación de Darwin con Wallace, que me llamó la atención, porque no tenían como, claro, ahí fue donde fallaron, ¿ya? ¿Cuáles eran las ideas previas a las ideas de Darwin? Digamos, eh, ¿qué es lo que se planteaba en ese tiempo que resultó tan, para la gente de esa época, los científicos y todo, resultó como tan chocante, ¿no es cierto? Las ideas de Darwin, ¿cuál era la idea sobre los seres vivos? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que planteaban en ese tiempo sobre los seres vivos? Que Dios lo había creado todo. Exactamente, ¿no es cierto? En ese tiempo se planteaba, ¿no es cierto?, las ideas previas a Darwin, las que reinaban en ese tiempo. Vamos a poner así. ¿No es cierto?, que existía un Dios único y creador. Incluso, ¿qué más? A ver, por otro lado también, como no se creía en la evolución, se planteaba en ese tiempo lo que se llamaba el fijismo. Y se planteaba la idea, eso sí que lo mencionamos, no hablamos como fijismo, pero que las especies, en el fondo, no se creía en la evolución en ese tiempo. No se pensaba que los seres vivos evolucionaran, sino que se pensaba que existía el fijismo, o sea, habían sido creados por un Dios único y creador, ¿no es cierto? Y que se habían mantenido inmutables, ¿ya? Entonces, después, al tiempo recién, con esto de que aparecen los fósiles, como que ahí empieza a hablarse de que podría existir la evolución, ¿ya? Pero esta idea anterior, ¿no es cierto?, lo que dijimos bastante, es esta idea de un Dios único y creador, ¿no es cierto? Y en el fondo, Él lo creó todo y que no existía la evolución, pues eso no se creía, que no existía la evolución. Por mucho tiempo se mantuvo esa idea y gente que, ¿no es cierto?, quiso que permaneciera la idea, pero, ¿no es cierto?, se demostró lo contrario, ¿ya? Bueno, eso
Y lo otro tiene que ver con el viaje de Darwin, que también me llamó, como les digo, la atención. ¿Por dónde viajó Darwin? Él hizo un viaje, ¿no es cierto? El viaje de Darwin. Y este viaje de Darwin, ¿por dónde fue este viaje? ¿Qué países recorrió? A ver. Sin vergüenza. ¿Latinoamérica? Perdón. Latinoamérica. Ya. ¿Dónde más? Australia, Australia, ¿no es cierto? ¿Qué otro lado? África estuvo igual. Ya, a ver, también en la isla, ¿no es cierto? En estas islas, como la isla de los Galápagos, ¿ya? Pero, bueno, uno más o menos debería tener una idea de por dónde anduvo Darwin, aparte de que este viaje, que era una expedición, ¿no es cierto?, duró ¿cuánto tiempo? 5 años. 5 años, ¿no es cierto? Duró un largo tiempo, por lo tanto, visitó muchos lugares y ahí, ¿no es cierto?, hizo las observaciones correspondientes. Bueno, ¿alguna cosa que quieran preguntar? Ya, y lo otro sobre el viaje. Cómo fue que llegó él a hacer el viaje? ¿Cómo él organizó el viaje? ¿Lo invitaron? Lo invitaron, ¿no es cierto? Recordemos que cuando él llega a la universidad, ¿no es cierto?, empieza a asistir a ciertas charlas donde conoce a una naturalista y uno de esos organiza esta expedición y lo invita. Y se conocieron y posteriormente lo invita. Es así como él llega a ser parte de esta expedición, ¿no es cierto?, en donde él pretendía hacer estudios, hacer observaciones meteorológicas, de los minerales, geológicas, porque él en ese tiempo estaba estudiando precisamente eso, ¿ya? Pero se encuentra, ¿no es cierto?, con esta diversidad de seres vivos, ya se encuentra con grupos de indígenas también, por lo tanto, sus observaciones, ¿no es cierto?, se ampliaron, sus horizontes se ampliaron, y de ahí que todo lo que él observó y toda la información que recopiló y las muestras que tomó, ¿no es cierto?, lo llevaron a formular su teoría de la evolución. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, niños? ¿Alguna cosa que quieran preguntar, que quieran decir, que quieran agregar? ¿No? Renato, ¿escuchas mejor ahora o no? ¿O no, no? Ya, Sí. bueno, ya, qué bueno. Vamos entonces ahora, terminamos entonces con esta parte del tema y nos vamos a lo que estábamos mencionando en la clase pasada, cuando hablamos, por ejemplo, de los ecosistemas. Ya, ahí está el objetivo, explicar que la fotosíntesis es el proceso realizado por las plantas verdes en el que es transformada la energía luminosa en energía química y además la materia inorgánica en orgánica. ¿Ya? Bueno, nosotros estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de que los ecosistemas eran estas unidades naturales que existían, ¿ya?, en donde encontrábamos distintas poblaciones de seres vivos que interactuaban, pero también interactuaban con el ambiente en donde ellos existían. Y, ¿no es cierto?, el conjunto de estos seres vivos y de todo este ambiente que existe, todos estos elementos sin vida que existen en un lugar, y las interacciones que se producen entre ellos, ¿no es cierto?, constituían los llamados ecosistemas. Ya, bueno, existen distintos ecosistemas, pero estos ecosistemas dependían básicamente de lo que era la materia y la energía. Entonces, nosotros ahí mencionamos, por ejemplo, que en el caso de la materia que existe en un ecosistema tiene un movimiento circular. La materia no se acaba, siempre está presente. Si pensamos que la Tierra es un gran ecosistema, la materia que nosotros utilizamos y que siempre está a nuestra disposición está aquí presente y forma ciclos. Por lo tanto, siempre la vamos a tener disponible. La ocupamos, se desecha, se transforma y se puede volver a utilizar.
gracias a Dios. Pero en el caso de la energía era distinto. En el caso de la energía, la principal fuente de energía que nosotros tenemos, que nuestros ecosistemas tienen, porque todos los ecosistemas necesitan materia y energía, pero en el caso de la energía proviene del sol. Esa era nuestra principal fuente de energía, ¿ya? Todos los seres vivos, por ejemplo, necesitan de energía. Pero aparte de los seres vivos, hay una serie de fenómenos que ocurren en el ambiente, que son propios de los ecosistemas, que requieren de la presencia de energía que proviene del sol. Bueno, y ahí entonces dijimos que la energía tenía un movimiento que era lineal. O sea, la energía nosotros una vez que la utilizamos no la podemos recuperar, no es reciclable la energía. ¿Ya? Por lo tanto, insistimos en que el movimiento de la energía era un movimiento lineal y en una sola dirección. Proviene del sol, de ahí se va transformando, de ahí lo vamos utilizando los seres vivos o se va utilizando también en fenómenos que ocurren, ¿no es cierto?, en el planeta. ¿Ya? Bueno, y vimos entonces que había dos procesos súper importantes para los seres vivos que le permitían obtener esta energía y poder utilizarla. Y que era, ¿no es cierto?, la fotosíntesis y el otro era la respiración celular. ¿Ya? Ambos procesos que ocurren en los seres vivos, la fotosíntesis ocurre en un grupo solamente de seres vivos, en cambio la respiración celular ocurre en casi todos los seres vivos. ¿Ya? Y empezamos a hablar acerca de la fotosíntesis. Y aquí se menciona cuáles son aquellos seres vivos que hacen fotosíntesis. ¿Hacemos fotosíntesis nosotros? No, Nosotros, los animales, No. hacemos fotosíntesis. No, pues, no hacemos fotosíntesis, ¿no es cierto? Ese proceso, ¿no es cierto?, está limitado a un grupo de seres vivos que son las plantas verdes, las algas, ¿ya?, cianobacterias y algunos protozoos, que son estos microorganismos unicelulares, pero solo unos poquitos, ¿ya? Listo, así que de eso íbamos a hablar, algo habíamos dicho ya de la fotosíntesis. ¿Qué me pueden mencionar acerca de la fotosíntesis? A ver, ¿qué me pueden decir de la fotosíntesis? ¿Qué recuerdan de la fotosíntesis? era el proceso que hacían las plantas con el sol, si mal no recuerdo. Exactamente, ¿no es cierto? Tiene en realidad no una gracia, tiene muchas gracias la fotosíntesis. Primero, es un proceso que es capaz de incorporar la energía que proviene del sol, energía luminosa, la incorpora a los seres vivos. ¿Ya? Entonces, estos seres vivos que pueden hacer fotosíntesis toman la energía del sol, la energía luminosa, ya hablemos de energía luminosa, y la transforman en un tipo de energía que todos los seres vivos pueden utilizar, que es la energía química. Y eso es súper importante. Los seres vivos funcionamos con este tipo de energía que se llama energía química. Hablemos de nuestros procesos internos. Hay muchas actividades que ocurren en nuestro organismo que requieren de energía, hablemos de energía química. ¿Ya? No estoy hablando de la energía, por ejemplo, que yo uso para cocinar. Sí, también la necesitamos, pero no para la vida en sí, no para el desarrollo de la vida propiamente tal. No para los procesos vitales, ¿ya? Claro, también necesitamos energía calórica, ¿no es cierto?, para calentarnos, etcétera. Ya, pero aquí estamos hablando de que los seres vivos funcionamos en base a un tipo de energía que es la energía química. Y las plantas, a través de este proceso de la fotosíntesis, transforman energía luminosa en energía química. ¿Ya? Veamos acá. Entonces, la fotosíntesis es un proceso químico. ¿Por qué es un proceso químico? Porque se transforman ciertas materias, ¿no es cierto?, en otras. Entonces, cuando las materias se convierten de una en otras, ¿no es cierto?, ahí hay transformación química, hay un proceso químico. Ahora, por el hecho de que ocurre, ¿no es cierto?, en estructuras que son de los seres vivos, nosotros le ponemos, ¿no es cierto?, y decimos que son procesos bioquímicos, ¿ya? Bueno, por otro lado, en este proceso, que es la fotosíntesis, se va a requerir materia inorgánica y esta materia inorgánica se va a convertir en materia orgánica. Ahora, ¿cuál es la materia inorgánica? Así, a ver, esto lo tienen que anotar y tiene que quedar bien claro.
si es que no lo hemos mencionado antes. Le llamamos materia inorgánica a todas esas materias que los seres vivos utilizamos y que están en el ambiente, son parte del ambiente, no que lo crean los seres vivos. Por ejemplo, ¿qué materia es parte del ambiente que de ahí la tomamos los seres vivos y la utilizamos? Ojo, no la energía no es materia. ¿Ya? Pero ¿qué materia nosotros, los seres vivos en general, tomamos desde fuera? El aire, el oxígeno. El aire, correcto. ¿Qué más? Eso, el aire, en este caso hablemos de, por un lado, del oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra materia necesitamos los seres vivos que dependemos de ella y está en el ambiente de ahí la sacamos? Que la estamos ocupando siempre, siempre, siempre. A ver lo demás. ¿Cuál otra? El agua, pues pequeños, el agua. No podemos vivir sin agua. Y en la fotosíntesis se utiliza agua, ¿ya? ¿Qué otra podría ser materia inorgánica que ocupan? Ya, y aquí vamos directamente que ocupan las plantas en la fotosíntesis. Aparte de ocupar Dióxido de carbono. el dióxido de carbono. ¿Y dónde encuentran los seres vivos el dióxido de carbono? ¿Dónde está disponible el dióxido de carbono? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encontramos? ¿De dónde Podría lo ser como, sacan? como en el aire, algo así. En ¿o el no? aire. Y si yo estoy hablando de plantas acuáticas como las algas, ¿de dónde los sacan ese dióxido de carbono? ¿Del agua? Del agua, ¿no es cierto? Porque ahí está disuelto. Entonces, pensemos, la materia inorgánica es aquella materia fundamentalmente que se encuentra en el ambiente, que de ahí, ¿no es cierto? De ahí la obtienen los seres vivos. En cambio, la materia orgánica, principalmente, fundamentalmente, es materia que es producida por los seres vivos. Es parte de la estructura de los seres vivos. Esa es la materia orgánica. Por ejemplo, las proteínas, el ADN, que es un ácido nucleico, los hidratos de carbono, los lípidos, como las grasas. Ya, esas son materia orgánica. ¿Dónde se crean esa materia orgánica? En los seres vivos. ¿Ya? Y la otra característica que tiene la materia orgánica es que se compone de muchos átomos de carbono. Esa es otra característica que tiene la materia orgánica. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya. Bueno, y en este caso lo que mencionábamos delante, en este proceso que es la fotosíntesis, se transforma energía luminosa en energía química. ¿Ya? Y esta energía química, como mencionábamos, es utilizada, ¿no es cierto?, por los seres vivos en todos sus procesos vitales. ¿Ya? Lo otro que hay que tener en cuenta, la energía luminosa que es usada por las plantas, por ejemplo, porque ellos van a ser nuestros principales organismos que realizan fotosíntesis, proviene del sol. ¿Ya? Ahora, estos organismos que están capacitados para hacer la fotosíntesis lo pueden hacer porque ellos poseen unos pigmentos que se llaman clorofila. Ya, la clorofila. ¿Qué tiene de, a ver, características de la clorofila? Aparte que es un pigmento, son moléculas, los pigmentos en general, ya son moléculas, pero hablemos de la clorofila. Es de color verde. Entonces, este pigmento es el que le da la coloración, ¿no es cierto?, a las plantas verdes. Nosotros no tenemos clorofila, no somos verdes, nosotros tenemos otros pigmentos que le dan la coloración a nuestro pelo, a nuestra piel, etc. Pero ese pigmento no tiene la misma función que la clorofila. La clorofila es un pigmento súper importante porque es quien absorbe la energía luminosa. Es él quien está capacitado, esta clorofila, o sea, la clorofila, no él, la clorofila, es quien está capacitada para absorber la energía luminosa. Y aparte de absorberla, ¿no es cierto?, a través de transformaciones de esta molécula que sufre la clorofila, ¿no es cierto?, se transforma
esta energía luminosa en energía química. Eso es lo otro extraordinario de la clorofila. Aparte de que puede absorber energía luminosa, transforma la energía luminosa proveniente del sol o proveniente de otras fuentes también, la convierte en energía química. Entonces, teniendo un ser vivo, una célula clorofila, puede hacer fotosíntesis, puede absorber energía luminosa, convertirla en energía química. ¿Ya? Ahora, este proceso que es la fotosíntesis es fundamental en el sostenimiento de la vida en los ecosistemas. Es fundamental en los ecosistemas. No puede dejar de ocurrir. No puede. ¿Ya? Ahora, los seres vivos que hacen, ¿no es cierto?, la fotosíntesis en el fondo están fabricando materia orgánica. Y esa materia orgánica les sirve de alimento a ellos y también les sirve de alimento a otros seres vivos. Y ahí hay energía contenida. Ya. Preguntas, antes de que yo siga avanzando, porque ahora vamos a ir a ver otras cositas en relación, antes de meternos en la fotosíntesis propiamente tal. Dudas. A ver si me habló alguien por el chat. No, tampoco me han hablado por el chat. Ya, preguntas. Ya, sigamos entonces. Hay un dicho que dice, el que calla otorga, ya. Bueno, ¿qué necesitan las plantas para poder hacer fotosíntesis? Ya lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? Necesita energía luminosa, tiene que haber disponible energía luminosa, debe haber disponible agua, dióxido de carbono y sales minerales. Ahora, estas sales minerales están disueltas generalmente en el agua. Ahora, todo esto constituye la materia inorgánica, como ahí lo coloqué. ¿Ya? Ahora, la gran pregunta, ¿dónde ocurre la fotosíntesis en las plantas? ¿En las Ahora en hojas? adelante, en las hojas, ¿ya? ¿Solo en las hojas? ¿Podría ocurrir en algún otro lado? Sí, en las raíces, en el tallo, creo. No puede. ¿Por qué no podrá ocurrir en las raíces? Yo dije, Porque ¿Por no qué llega no el le sol. llegará el sol? no le llega el sol, pues. ¿Y quién se encargaba de absorber la energía luminosa? Las Hojas. partes verdes. Las partes verdes, y esas partes verdes tienen clorofila, y la raíz no tiene clorofila. Ya, así que a lo más pueden ser, o sea, aparte de las hojas, tallos. Hojas y tallos, pero principalmente en las hojas. Entonces yo aquí coloqué una imagen, ¿no es cierto? Bueno, la idea es colocar algunos nombres, pero ya, voy a... Entonces, aquí yo estoy mostrando una planta, ¿ya? Superficie, parte aérea de la planta, tallo, hojas. ¿Ya? La fotosíntesis se lleva a cabo principalmente acá. Es aquí donde encontramos la mayor cantidad de células que tienen clorofila. ¿Ya? También hay en los tallos, pero es menos. Y en las raíces no hay, decididamente no hay. Aparte que no les puede llegar el sol, aunque hubiese clorofila acá, no les puede llegar el sol, casi imposible. ¿Ya? Es imposible. ¿Para qué está la raíz? ¿Cuál es la función de la raíz o las raíces? Tomar el agua. Exactamente, absorbe el agua. En el caso de las plantas terrestres, absorbe el agua a través de las raíces. No puede absorber el agua ni a través de las hojas, ni a través, ¿no es cierto?, de los tallos. Absorbe agua a través de las raíces. ¿Ya? Entonces, aquí las partes de una planta tienen bien definidas las funciones. ¿Ya? Y donde ocurre principalmente la fotosíntesis es acá en las hojas. Entonces, yo aquí que coloqué, bueno, un monito que muestra, ¿no es cierto?, un tallito. Por aquí se mueve, ¿no es cierto?, la sustancia. Aquí hay una especie como tejidos que forman una especie como de tubos que trasladan, ¿no es cierto?, el agua y también los nutrientes que ha fabricado la planta. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la hoja absorbe la energía luminosa, porque aquí tenemos las células que contienen la clorofila, pero también en las hojas se absorbe el CO2 que necesita y a través de las hojas se libera el oxígeno que produce la planta. Ya. Bueno, y aquí está lo que he mencionado, donde ocurría la fotosíntesis.
partes verdes, pero por sobre todo las hojas, ¿ya? Y estas hojas, ¿no es cierto?, son parte de este ser vivo y este ser vivo está formado de células, ¿ya? Ahora, la fotosíntesis ocurre al interior de las células, pero no en cualquier parte, sino que va a ocurrir en una especie de órganos, en realidad vamos a hablar de organelos u orgánulos, como lo dicen en algunos textos. Hay una especie de, hay unos organelos que se llaman cloroplastos, y ahí, al interior de los cloroplastos que están dentro de las células vegetales, es donde ocurre la fotosíntesis. ¿Ya? Listo. Pregunta, porque voy a seguir avanzando y no quiero que se queden con alguna duda. Pregunta. ¿Es necesario que pregunten lo que no han entendido? ¿O si ha ido muy rápido? Preguntas, preguntas. ¿Ninguna duda? ¿O les da vergüenza preguntar? ¿Qué es? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Bueno. Ya aquí yo coloqué, lado derecho, quiero que observen. Bueno, dice las hojas, ¿no es cierto?, se componen de varias capas de células. Ya lo que acabamos de mencionar, las plantas son seres vivos y los seres vivos estamos formados de células. Y en el caso de las hojas, hay varias capas de células. Ya hay unas capas superficiales que constituyen lo que se llaman las epidermis, una arriba que cubre la cara superior de la hoja, que tiene un nombre, pero no lo vamos a dar, y esta epidermis cubre la cara inferior. Y entre medio hay otras capas de células. Resulta que las capas intermedias son las que tienen mayor, es donde más se produce la fotosíntesis y son las que tienen entonces, donde más hay clorofila. ¿Ya? Aquí hay más clorofila y hay más cloroplastos en estas capas, en las intermedias, las que están entre medio. Ya piensen como en un sanguchito. Capa superior, capa inferior, en las capas intermedias, tienen un nombre también, no lo vamos a dar, ahí es donde hay más células que tienen más cloroplastos y estos cloroplastos son los que contienen la clorofila. ¿Qué relación tiene este monito con este otro? ¿Quién me lo puede explicar? Este monito con este. A ver, hoy día están muy callados, a ver. Que el hito de arriba muestra cómo está partida la hoja y es donde entonces ese grande se amplía y podemos ver por adentro de la hojita. Exacto, exacto, exactly, como se diría en inglés. Ya, entonces nosotros ahora vamos a observar acá una célula. Primero una célula en imagen, ¿ya? Un dibujo, quiero decir, un dibujo. Aquí tenemos una célula vegetal. Las células vegetales tienen una pared rígida, como firme, luego viene la membrana y luego el interior de la célula. El interior celular es lo que nosotros conocemos como citoplasma, todo eso. Y este cuerpo central más grande, que es el núcleo. Aquí está el ADN. Pero en las células vegetales nosotros encontramos esto que parece una piscina, encontramos, ¿no es cierto?, bueno, distintos organelos, pero dentro de esos organelos encontramos estos que están acá, que son los cloroplastos, y estas como piscinas que son las vacuolas. En el caso de, es como una gran bolsa que contiene líquido, ¿ya? En el caso de las células vegetales, generalmente existe una pura vacuola y grande, que se le llama la vacuola central. Y esta vacuola ocupa tanto espacio que como que empuja a los otros organelos hacia la membrana plasmática, como lo podemos ver acá. Bueno, entonces, al interior de la célula, dentro de las células vegetales, encontramos los famosos cloroplastos. ¿Ya? Y ahora, depende del tipo celular, la cantidad de cloroplastos que puedan haber. 100 cloroplastos, 300 cloroplastos, eso depende de la célula. ¿Ya? Bueno, acá abajo hay una foto, ¿ya?, que se sacó del tejido de una planta y luego se colocó al microscopio. Y aquí está mostrando, ¿no es cierto? Ahí hay una célula, otra célula, otra,
un poco más larga. Y al interior muestra estos cuerpos de color verde. ¿Qué serán estos cuerpos de color verde? ¿Qué creen ustedes que pueden ser estos cuerpos que yo estoy señalando con el cursor? ¿Qué serán? Esos son ¿Organelos? son organelos, específicamente estos, los cloroplastos. Y aquí yo coloqué una imagen de un cloroplasto. Puse un dibujo de un cloroplasto y mostrado por fuera y por dentro. Entonces, cada uno de estos como estos cuerpecitos que hay acá, en realidad se ve todo en plano, pero son cuerpos, equivaldría a uno de estos, a un cloroplasto. Imagínense, aquí podemos contar cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tienen muchos. Estas células tienen muchos. ¿Ya? Entonces, esto vamos a estudiar ahora, los cloroplastos. Y antes vamos a hacer una paradita y vamos a responder unas preguntitas para poner a prueba nuestros conocimientos. ¿Ya? La primera dice, ¿la fotosíntesis solo ocurre en las plantas verdes? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Los demás que dicen, ¿tiene razón la compañera o no? ¿Verdadero o falso? Es falso. Dice, solo ocurre en las plantas verdes. ¿Dónde más ocurre? Las plantas acuáticas. En las algas, en las cianobacterias, Ah, en cierto. los protozoos. Cierto, ¿ve? Ya. Por eso nos sirve esto para repasar. Después dice, en la fotosíntesis se requiere de materias como el agua y el dióxido de carbono para que ocurra el proceso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. Las plantas, todos aquellos seres vivos que pueden hacer fotosíntesis necesitan Fue la materias primera, del la CO2. primera que había dicho. Falso, Ah, ya. Gracias. porque ocurre también en las cianobacterias y en algunos protozoos. Después, la fotosíntesis ocurre en las raíces, hojas y tallos. La fotosíntesis ocurre en las Verdadero. hojas y tallos. ¿Dónde están? ¿Dónde encontramos las raíces? Creo que es falso porque solo es en la hoja de los tallos, principalmente Ya, las hojas. pero pensemos, ¿dónde están las raíces? En la En la tierra. parte de abajo. Ya, pues, ¿y puede llegar el sol acá? Ah, falso, falso, falso. ¿Y de qué color son las raíces? ¿Tienen clorofila? No, tienen clorofila. Así que aquí no puede ocurrir la fotosíntesis. Oh, cayeron chanchitos otra vez. Ya, bueno, pero ya. Dice, el proceso de la fotosíntesis ocurre en cualquier parte de las células vegetales. El proceso de la fotosíntesis ocurre en cualquier parte de las células vegetales. ¿Verdadero o ¿No? falso? No, falso. Falso, Y porque no puede ocurrir en la raíz. no, ojo, el proceso de la fotosíntesis ocurre en cualquier parte de las células vegetales, de la célula, no estoy hablando de la planta, célula, 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 ahí está la célula. ¿Dónde ocurría la fotosíntesis acá en la célula? Aquí, 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 en la membrana. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? En los cloroplastos. Falso. Ocurre al interior de los cloroplastos, en estos granitos, en estos como, estos cuerpecitos. Esta es una célula vegetal. Aquí ocurre al interior de esto. Este es un cloroplasto. Al interior de estos cuerpos ocurre la fotosíntesis. ¿Listo? Ya. La clorofila es un pigmento de color verde importante ya que se encarga de absorber energía luminosa. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, es un pigmento de color verde. Los pigmentos en general son, ¿no es cierto?, moléculas que dan coloración. Hay pigmentos que le dan coloración a los frutos, a las flores, etc. Ya. Veamos acá, la fotosíntesis. Bueno, nosotros ya sabemos que en la fotosíntesis se transforma dióxido de carbono y agua, que son materia inorgánica, en una materia orgánica que se llama glucosa. Ya, esa es la materia orgánica que se forma a partir de el dióxido de carbono, el agua y la energía luminosa. Se produce la glucosa, que es materia orgánica. ¿Ya? Y también, producto de la fotosíntesis, se genera oxígeno, el cual es liberado al ambiente. Ahora, como dijimos, ¿no es cierto?,
esta fotosíntesis, ¿no es cierto? Es un proceso químico, es una reacción química. Por lo tanto, la podemos representar por una ecuación. Y aquí está la ecuación de la fotosíntesis, primero, en palabras, con los nombres, ¿no es cierto?, de las materias que participan en palabras, pero luego acá está en la fórmula química. Ahora, la energía luminosa yo debería haberla colocado acá encima de la flecha, pero por una parte práctica la coloqué ahí. Entonces, el agua se combina con el dióxido de carbono en presencia de energía luminosa y se convierte en esta materia orgánica que es la glucosa. Pero además de eso, en este proceso de transformación es liberado oxígeno, y ese oxígeno sale al aire o sale al agua dependiendo del ser vivo que está realizando la fotosíntesis. Entonces, el agua y el CO2 son materia inorgánica y estos se van a transformar en esto y materia orgánica. Y a partir de alguno de estos se produce también el oxígeno. Preguntas. ¿Está todo clarito? Si yo le digo, quiero que se fijen acá. ¿Qué es lo que es esto? En química, ¿cómo ¿Glucosa? se llama? Esa es la glucosa, esa es la fórmula química de la glucosa. O sea, una molécula de glucosa tiene ¿cuántos átomos de carbono? 1. 6. Tienen que aprender 6. Acuérdense que el Ah, que número... donde estaba como un número grande pensé que eran las moléculas del hidrógeno. No, y si fuese molécula, ¿dónde tendría que estar el número? Al Pequeño principio sí me saltamontes. equivoqué yo, disculpe. Aquí. ¿Cuántas moléculas de glucosa hay aquí? Apliquen química, hasta la biología Una, química. una, 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 una. ¿no es cierto? Si no hay número delante, es una, ya. Una molécula de glucosa está compuesta por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. Y esto se formó de acá. Ahora, esta habría que equilibrarla. Ya, vamos. Aquí observemos lo siguiente. La glucosa se forma a partir de los elementos que componen, los átomos que componen el agua y el dióxido de carbono. Ahora, de aquí específicamente de la molécula de agua se produce el oxígeno que se libera al aire. Acá, por acción de la energía luminosa, el agua sufre como una ruptura, la molécula de agua sufre como una ruptura, y ahí es cuando queda libre el oxígeno y se libera al aire. Sale de la célula, sale de la planta. Y este oxígeno es el que es utilizado por los otros seres vivos. ¿En qué? ¿En qué lo usamos? ¿En qué usamos el oxígeno nosotros? Para respirar, no sé. En la respiración. Entonces, miren todo lo importante que es la fotosíntesis. La fotosíntesis lleva a que se transforme energía luminosa en energía química, ¿ya? ¿No es cierto? Hace que se transforme materia inorgánica en orgánica, hace que se produzca esto que va a actuar como alimento para las plantas, y por otro lado, se libera oxígeno que es utilizado por la mayor parte de los seres vivos en la respiración. ¿Ya? Bueno, y aquí, ¿dónde ocurre exactamente la fotosíntesis? Ya dijimos, al interior de los cloroplastos. Y aquí una imagen que va a mostrar cómo son los cloroplastos. Bueno, ya sabemos que son organelos que están dentro de las células vegetales, ¿ya? Y que son organelos que están formados por membrana, una membrana así parecida a la membrana celular, y una doble membrana. Ahora, estos encierran unos espacios, y aquí está, ¿no es cierto? Aquí está la imagen de este organelo, que es el cloroplasto, y las dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Y adentro hay una especie de saquitos, estos, fíjense ustedes, aquí, que se apilan o amontonan. Cada uno de estos saquitos se llama tilacoides. Sáquenle fotos para que los miren después. Entonces, así está formado por montoncitos de tilacoides. Y este montoncito de tilacoides es lo que se llama grana. Estos tilacoides son como unos sacos huecos. Y aquí adentro está la clorofila. Por eso es que son verdes. Y por eso es que el cloroplasto es verde. Entonces, la energía luminosa tiene que llegar acá, al tilacoide, porque ahí está la clorofila. Tan, tan. ¿Ya?
Bueno, y aquí está una descripción de cómo son los cloroplastos, la forma que pueden tener, ya, pueden ser esféricos, ovalados, están formados por dos membranas, hay un espacio entre una membrana y otra, el espacio intermembrana, y adentro del cloroplasto queda encerrado, ¿no es cierto?, un espacio que contiene lo que se llama el estroma, y ahí hay agua y hay distintas moléculas, ¿ya? Bueno, ahora, en el interior, ¿no es cierto?, del cloroplasto están estos tilacoides, como decíamos, están amontonados. Y al interior de los tilacoides está la clorofila. Entonces, una parte de la fotosíntesis ocurre en los tilacoides y otra parte va a ocurrir acá en el estroma. ¿Ya? El estroma, si yo saco todo esto que es tilacoide y grana, queda, ¿no es cierto?, queda el estroma. Ya, y estamos terminando acá. Ahí está unas preguntas para responder. Y una tarea. Ahí sobre en el texto. Ya, niños, terminamos. Voy a subir la tarea a Classroom, ya, así que ojalá que todos estén en Classroom. Listo. Que estén súper bien. Nos vemos en la otra clase. Recuerden la prueba. Gracias, Andresito. Perdón.